pasado se esperaba que la Secretaría de Salud presentara el semáforo de riesgo COVID-19 que estuviera rigiendo los destinos de las entidades en temas de salud del 19 al 2 de agosto. Esto no ocurrió. La Secretaría de Salud dio a conocer que a partir del domingo las autoridades sanitarias van a tomar en cuenta otros parámetros para la conformación de este semáforo. En la línea telefónica se encuentra la doctora Larian Jiménez Fibi, y es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Doctora, qué gusto enorme saludarla. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Un gusto estar de vuelta en el programa. ¿Cómo debemos ver esto, doctora? Lo que se dio a conocer, o lo que no se dio a conocer el viernes pasado, y lo que se dio a conocer el día de ayer, que cambiarán o estarán, no sé si mejorando o atendiendo algunos otros parámetros que tienen que ver con el semáforo epidemiológico. Bueno, pues preocupa mucho que hagan esto, ¿no? Es decir, el semáforo epidemiológico parecía tener algún sentido cuando lo propusieron. Se sentaron reglas de cómo el semáforo se calculaba, las diferentes entidades, etcétera, y ahora como no conviene a otro tipo de intereses que no necesariamente son los intereses por la salud y la vida de la población, entonces ahora hay una manipulación que ya es muy clara, la sabemos desde hace muchos meses, una manipulación muy franca de lo que es el semáforo epidemiológico. Entonces, hay entidades que deberían estar en semáforo rojo y no lo están, entidades que deberían estar en naranja, como la Ciudad de México debería de estar en semáforo naranja y no lo está. Ahora no informaron el semáforo, pero informaron, o sea, no hicieron cambios en el semáforo, pero informaron que se van a cambiar los parámetros de cómo hacer los cálculos para determinar, ¿no?, el semáforo epidemiológico en las entidades. Pero pues no lo han informado todavía, así que no sabemos exactamente de qué se trata. ¿Y qué tiene que tener, o qué debemos, o cómo podemos compaginar las dos agendas, que son muy importantes? Sí, ciertamente la salud es la primordial, pero ¿cómo debemos atender el tema que tiene que ver con la economía? Y, no sé, registrar o no registrar cierres como se registraron al principio de la pandemia, doctora. No, lo que pasa es que hay una confusión muy grave, porque nuestras autoridades han venido desde el principio manejando una falsa dicotomía, una falsedad, una mentira que nos han estado, con la que han estado alimentando a la población, ¿no? Haciendo creer que aquí las únicas opciones son que cerremos todo o que abramos todo, y entonces que cerremos todo poniendo en perjuicio, desde luego, la economía, las actividades sociales, las actividades educativas, etcétera, o bien que abramos todo y pues ni modo, vamos a estar todos en riesgo de contagiarnos y de morir. Pero esas no son las únicas dos opciones, es decir, nuestro gobierno tuvo que haber implementado estrategias coherentes de contención epidemiológica desde el principio de la pandemia, mediante las cuales se hubiera podido, y se sigue pudiendo todavía, es decir, nunca es tarde para hacerlo. Hoy todavía se puede, con estrategias coherentes, tratar de detener la propagación del virus. Mientras nuestras autoridades no tengan como objetivo fundamental detener la propagación del virus, a lo que nos llevan todo el tiempo es a permitir que la gente se siga contagiando, y cuando ya la situación se pone muy grave, como los hospitales saturados y otro tipo de cosas, entonces van a instruir que todo el mundo se vuelva a encerrar. Esto se ha vuelto increíblemente costoso para el país, no solo en el costo de vidas, porque ya sabemos que gracias a esta estrategia que se ha seguido hasta ahora, se han perdido más de 500,000 de vidas. Y no es por otra cosa, sino por la mala estrategia que nuestras autoridades federales y también estatales han asentado para controlar la pandemia. Ahora, vamos por el tercer repunte. No se ha aprendido absolutamente nada, ¿no? Se manipula el semáforo con tal de tener las actividades abiertas. Pues claro, hay que tenerlas abiertas, pero no se pueden tener abiertas a costa de la vida de la gente. Entonces, el gobierno dice, necesitamos regresar a la escuela. Oiga, pues díganos algo que no sepamos. Claro que necesitamos regresar a la escuela, pero no podemos regresar a la escuela poniendo en riesgo la vida de los estudiantes, de los maestros y de los padres de familia. Doctora, ¿me permite saltar el corte y regreso con usted?
Sí, claro que sí. Vamos rápidamente, estamos platicando con la doctora Larian Jiménez Fibi. Regresamos. Doctora, nos contaba y nos respondía esta situación que se analiza de esta manera. ¿Cómo debemos ver también todo lo que está alrededor de las pruebas? Y de las pruebas que no se han realizado, ¿cómo se deben de realizar en volumen en la población de México? ¿Y qué debemos o dónde podemos detenernos en ese tema? Sí, claro. Lo que pasa es que en nuestro país la estrategia por la que se optó, que es una estrategia que no considera procurar detener la propagación del virus, ese es el error fundamental, que se optó por una estrategia que no considera detener la propagación del virus, ¿no? Entonces, es una estrategia reactiva, no es una estrategia propositiva, vamos a decir, nunca hemos ido por delante del problema, siempre es una estrategia de reaccionar. Estaba escuchando ahorita a Eduardo Clark, ¿no?, antes de que entrara yo. Dice, ahora vamos a apurarnos mucho para vacunar a la gente. Es demasiado tarde para detener este repunte vía la vacunación. Hay que apurarse mucho en vacunar. Sí, claro, sin duda, pero pues así debieron apurarse desde enero que ya tenemos vacunas, ¿no? No ahorita que tenemos el repunte a todo lo que da. Ahorita, cada persona que se vacune es muy bueno, extraordinario, y qué bueno que se apuren mucho, pero la vacunación no tiene un efecto inmediato y definitivamente la cantidad de gente que está vacunada ahorita, y aunque se apuren mucho, como dice Eduardo Clark, no se va a poder detener este repunte a través de la vacunación. Nuestras autoridades necesitan tomar las riendas de este desastre y hacer algo para dejar de sesgar las pruebas. Lo que aquí siempre se ha hecho es identificar solamente a los casos sintomáticos. Una persona que tiene síntomas, entonces va a un centro de salud, y la directriz que desde el principio mandó el doctor López-Gatell es que se haga pruebas a 1 de cada 10 casos sintomáticos. Eso nos ha tenido durante toda la pandemia a ciegas. Es decir, que nunca se ha procurado rastrear a los contactos que tiene los casos sintomáticos. Nunca se ha hecho una búsqueda intencionada de asintomáticos, y como tal, si se fijan en los kioscos, ¿no?, una persona que sale positiva, lo único que hacen es darle una cajita con 6 medicamentos de cajón y una notita para decirles cómo lo tiene que tomar y váyase usted a su casa. A la gente no se le está dando ni una sola instrucción de a ver con quién tuvo contacto, traiga a su familia. Cercar los círculos, ¿no? ir cerrando, claro, ir localizando el virus, ¿no? Sus colegas en el trabajo, con quién estuvo cerca, por lo menos procurarlo, por lo menos procurar hacerlo, pero ni siquiera se hace un intento. Entonces, como mientras se siga dejando que el virus se propague de forma rampante como las autoridades lo han permitido, por mucho que vacunen, este repunte podría ser peor que lo que tuvimos en diciembre y enero. Vaya. Es decir... Y ahí llegamos a tener días de 25,000 casos positivos. Ahí deteniéndonos en eso, doctora, ¿qué pasa o qué está sucediendo con la letalidad del virus? Porque, por fortuna, que son muchas, 200, 250, pero no vemos las cifras que veíamos cuando acompañaban a estas 12,000, 15,000 personas contagiadas. Veíamos cifras de 800, 900, 1,000, 1,200 personas que morían. ¿Ahí qué está pasando? ¿Qué ocurre? Ya sabemos más cómo tratar el virus. ¿Qué es lo que ocurre ahí? No, lo que ocurre, esta es otra narrativa falsa. Están queriendo decir que ahora que pueden permitir que se sigan dando los contagios y no pasa nada porque finalmente los hospitales no se van a llenar y la gente no se va a morir. Esto es demostrablemente falso. Lo único que está pasando es lo que ha pasado durante toda la pandemia, que es que los casos que se registran en una fecha y no se observa en las cifras oficiales las defunciones hasta 4, 5 y hasta 6 semanas más tarde de los casos. Esto es lógico, una persona se enferma hoy y no se muere mañana, ¿verdad? Esa persona puede durar 14, 20 días y entonces fallecer, de tal manera que ahorita, después del descenso tan pronunciado y tan largo que tuvimos, después del pico grande de finales y principios de año, estamos empezando de una base, se empezó este repunte de una base muy baja de contagios diarios. Y entonces, pues sí, ahí van las hospitalizaciones en aumento, ahí van las defunciones en aumento. Hay que ver lo que está pasando en Campeche, en Baja California Sur. Si creen que no va a repercutir en las defunciones es porque no han visto las cifras.
nada más es cosa de tiempo. No es que ahora se controle mejor el virus y de repente, y desde luego esas cajitas que están dando con acitromicina e ivermectina no tienen absolutamente ningún efecto para tratar de controlar de forma temprana la enfermedad COVID-19. Uh-huh. Es un sinsentido lo que están haciendo con esas cajitas de medicamentos en donde se hace un abuso de antibióticos y antiparasitarios sin ningún sentido de evidencia científica, ¿no? A ver, vale. No es que se esté tratando mejor, es simple y sencillamente que hay que darle tiempo. Vuélvame a hacer esta pregunta en 3 o 4 semanas y va a ver cómo las defunciones ya van a haber repuntado. Hijo, ojalá que no, pero bueno, lo haremos. Ojalá que no, desde luego, pero para allá va la situación. Hay que ver lo que ocurrió, por ejemplo, en Brasil. También estaban pensando, bueno, ya tanta gente se infectó antes que muy poca gente va a terminar hospitalizada. Ya tenemos todo un trecho de vacunación avanzada, ¿sí? Colapsaron sus hospitales a nivel nacional. Uh-huh. Y pasaron desde el 8 de marzo hasta hace una semana, sin un solo día bajar de entre 1,500 y 4,000 defunciones por día. Sí, no es tremendo. Entonces, de que nos puede pasar, sí nos puede pasar. Y este discurso en donde se trata de minimizar la gravedad de lo que está pasando no es más que contraproducente al esfuerzo de contener lo que ocurre. La gente necesita entender que es muy grave lo que está ocurriendo y que necesitamos sí tomar acciones muy claras para tratar de protegernos y proteger a los nuestros. Pues, doctora Laurie Ann Jiménez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, siempre es un gusto poder platicar con usted, muy clara, y bueno, pues también hay mucha responsabilidad de nosotros, hay que cuidarnos mucho, hay que utilizar el cubrebocas, no hay que estar en reuniones, hay que tomar esto muy en serio, porque la cosa no está sencilla. Doctora, cuídese mucho y gracias.